Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y estamos hoy día en una entrevista con Javier Rebolledo, periodista, escritor y últimamente hasta productor, director de cine corto, ¿no? Con un trabajo que hiciste el año pasado. Una serie de ficción, La sangre del camaleón, basada en Sí, un libro que se llama Camaleón, doble vida de un agente comunista. 4 capítulos. sí, muy bueno, lo vi, me entretuve mucho y además es potente. Ujú. Javier, tú ya nos has acompañado y hemos hablado de tu trabajo en general en torno a la investigación. De hecho, has tenido situaciones de vida complejas gracias a esa línea de trabajo, Ujú. que ha sido muy interesante porque además vas poniendo a la vista elementos que a uno muchas veces le sonaban como datos sueltos y en este caso tenemos un trabajo, ¿no? Una recabación de datos muy ajustada que nos permite de verdad tener certeza de ciertos elementos. Este año tú estás en un nuevo proyecto que esperamos que salga de aquí a fin de año y está en torno a la familia Cast, una familia muy conocida por varias personas y personeros, sobre todo el mundo político, que se mueven y que han tenido bastante connotación el último tiempo. ¿Podrías contarnos de qué se trata y cuál es, de alguna manera, lo llamativo que hace que tú pienses en que es importante que se sepa de esta familia? Mira, estoy en dos lados, tal como tú señalaste al principio. Por un lado, la parte cinematográfica, que me interesa no dejarla, digamos, de lado. Estoy desarrollando un proyecto de eso también relacionado con las investigaciones, con la violación a los derechos humanos, digamos, y con lo que se creó en el fondo en este país que es tan importante y que no lo hemos logrado derribar incluso con una convención constituyente, con un movimiento tan potente como el de octubre de 2019, que es básicamente el modelo económico y social, te diría, por el cual nos regimos hoy día. ¿Mm? Y dentro de eso hay cuestiones que tienen que ver directamente con la violación a los derechos humanos, que es una parte, digamos, que me interesa darle relevancia y que estoy relacionado con eso, en lo que te decía, la parte cinematográfica. Y hay otra parte que es mi área, o sea, es el área, digamos, más que mezcla lo informativo con la imaginación, si Uh tú -huh. quieres, que también es necesario, como respiro, digo. Y hay otro lado que es mi lado más, digo yo, investigativo, neto, periodístico, y que tiene que ver con ir develando cosas que aún no se conocen, como por ejemplo, no sé, cuando se habla del milagro económico de Chile, que fue liderado por la familia Cast, por Miguel Cast concretamente, pero hay cosas como por ejemplo que no se sabían que él era, no sé, consultor de la DINA, por ejemplo, y que manejaba, no solamente, digamos, había un tema de la DINA respecto a la represión, sino que la DINA manejaba una cantidad de información financiera, económica importante, y Miguel Cast también. Y varios de los milagros económicos que se produjeron durante ese periodo y que se mantienen o se han consolidado hasta el día de hoy como grupos y bloques económicos, se deben a eso, a ese trabajo, digamos, que se llevó a cabo en ese momento. Entonces, sin dar más detalles de respecto a lo que se va a revelar en el libro, decir que la familia Cast es como un símbolo para la derecha actual, para la derecha económica, si tú quieres, y también para la derecha social. No nos olvidemos que Joaquín Lavín, su especie como de segundo ángel de la guarda después de Jaime Guzmán, era Miguel Cast y escribió un libro. La gente que refiere respecto de qué es lo que, cómo se estructuró o separó este país económicamente también refiere al genio de Miguel Cast. Y hoy día es un grupo, la familia, Uh es -huh. un grupo económico y un grupo político, además, con no solo un representante, sino que tiene 3 representantes que están ahí metidos en la parte dura, en la toma de decisiones del país. Y hay ahí, en la dictadura, la formación de una fortuna. Y esa fortuna tiene que ver con la violación a los derechos humanos. Parte ya se contó en La sombra de los cuervos, pero yo ahí tuve como una especie de primera aproximación al tema. Lo que estoy haciendo ahora es profundizar en cómo, qué relación, digamos, hubo entre la formación de este imperio, de esta gente que hoy día tiene tanto poder, digamos, y además goza de prestigio.
que eso también es importante, o sea, mucho prestigio. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Cómo se hace una fortuna en un país que está derrumbándose o que recién se está reconstruyendo? ¿Desde dónde se saca el dinero para formar una fortuna en esas circunstancias? Eso es básicamente... Y todo lo que tiene que ver con el pasado que ya se sabe, Michael Kast, el nazismo, etcétera, los Schoenstatt, todo eso que es interesante y que conforma a esta familia que está tan arraigada en Chile. Querían hace no mucho tiempo, digamos, José Antonio cuando era candidato, me acuerdo que planteaba la idea de la zanja, no sé si te acuerdas, Sí. existe entre paréntesis en el norte, y para que se cayeran o no pudieran pasar. Y ellos mismos llegaron hace no mucho tiempo, son inmigrantes recientes de la historia chilena. Entonces, ese es el otro proyecto, digamos, que te puedo decir en grandes términos de qué se trata. Javier, ¿Sí? el último de los casos del que hemos tenido noticias estos años tiene que ver con José Antonio, que pretendía la presidencia de Chile. José Antonio se considera heredero, digamos, de la ideología, del mensaje y del trabajo que hizo su hermano, quien habría muerto como una especie de mártir del servicio público, porque efectivamente murió, no sé si el año 83 o 84, de manera fulminante de un cáncer bastante, o sea, lo suficientemente virulento como para matarlo rápidamente, digamos. Pero él estuvo a cargo de la ODEPLAN, de la Oficina de Planificación, que era una oficina de no demasiada importancia durante, digamos, el gobiernos anteriores, pero que durante la dictadura tomó una importancia trascendental. Ahí se crearon las principales leyes que fueron y los decretos ley con que, digamos, se rigió el país a partir de 1979, cuando se hicieron en este país los cambios fundamentales, ¿vale? Es decir, la reforma en educación, el plan laboral, todo el cambio en las leyes sociales respecto de sindicatos, digamos, la venta de las empresas, todas las condiciones que se crearon, etcétera, blandas, los créditos, todas las formas de ser un país neoliberal y de liberalizar, digamos, y de repartir el país, fueron obra de una oficina que se llamaba la ODEPLAN. Y la ODEPLAN estaba presidida por Miguel Kast. Y Miguel Kast era parte de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, que se fue a formar una parte de ella a la Universidad de Chicago durante un periodo bastante largo entre demócratas cristianos, gremialistas, digamos, la mayoría de la Universidad Católica, por un convenio, y ahí recibieron los conocimientos de Milton Friedman, digamos, de Stigler y de, digamos, todos los próceres del modelo neoliberal que prometía, digamos, solucionar los problemas económicos del mundo, y que con el tiempo se dieron cuenta que no era así, y muchos de ellos, digamos, de los propios fundadores, se han dado hoy día, como se dice en vulgar chileno, vuelta a la chaqueta y han casi pedido perdón por las cosas que pontificaron. Bueno, en Chile eso se llevó a cabo gracias a gente como Sergio de Castro, Álvaro Bardón y Miguel Kast, fundamentalmente en la pata económico-política, porque además Miguel Kast era muy cercano a Jaime Guzmán, quien era una persona de carácter muy conservador en lo valórico. No nos olvidemos que él decía que era célibe, etcétera, que está prácticamente a un lado de Jesucristo, y como era conservador en el aspecto valórico, también era conservador en el aspecto económico. Y lo que le plantea cuando vuelve Miguel Kast y llega al gobierno es que, como gremialista, existe la posibilidad de seguir siendo conservadores en el aspecto, digamos, valórico, y ser ultra neoliberal y liberal, digamos, y muy liberal en el aspecto económico. Y Miguel Kast es la persona que lo convence de esto, y así se crea este modelo medio transvestido entre una gente que va a la iglesia los días domingos, que es muy conservadora y piadosa, pero que en los días de la semana, cuando están, digamos, en el trabajo, no tienen ni un problema en cortarte el cuello con una navaja, digamos, traicionarte, etcétera, porque son las reglas en las cuales se rige el mercado, que en el fondo es que no hay reglas, y se tiende a la desregulación
al máximo posible de la desregulación y a la eliminación del Estado. Si hay un padre de eso en Chile, y que el modelo que se creó en este país es Miguel Kast, esa persona. Así lo reconoce toda la derecha. Y su hermano José Antonio es nada menos que el heredero, digo yo, el heredero de la... Entonces ellos tienen como sangre azul dentro de la derecha, porque fueron gente capaz no solo de llevar esto al ámbito económico, sino que además traducirlo en el aspecto político, social. Miguel Kast es una persona muy comprometida socialmente, digamos, pero desde el punto de vista un poco como se dice cuando uno da... La caridad. La caridad, exactamente. Desde el punto de vista de la caridad, no de cambios estructurales, digamos, a través de impuestos, digamos, etcétera, que fueran realmente revolucionarios en ese aspecto. Entonces, desde esa perspectiva, es una familia fundamental, te diría, en la historia del país, no tan reconocida, pero es una familia fundamental, y por eso están donde están, digamos, no es casualidad que estén donde estén. Y se hicieron ricos también durante la dictadura, y eso es interesante para mí de investigarlo, digamos. Dicen que detrás de toda fortuna hay un crimen, yo no estoy diciendo eso, dicen, pero puede ser una premisa interesante. El otro día, fíjate que se ganó un premio la Cecilia Roth a Mejor Actriz, que es la actriz de Todo sobre mi madre, y dio un discurso y contó que la industria argentina de cine este año va a producir 0 películas. Es decir, Argentina, que es un líder en cultura, siempre ha sido, digamos, bien lo traen desde los romanos, si tú querés, pero en todos los ámbitos han sido líderes en cultura en Latinoamérica. Este año no nos van a deleitar, y al mundo, digamos, con la importancia que tiene con ninguna película producida dentro de su país, y eso es una tragedia no solo para Argentina, es una tragedia para el mundo. Nos perdemos todos, digamos, la posibilidad de poder disfrutar y de aprender del arte tan importante y fundamental de esa cultura. Entonces, claro que es terrible lo que está pasando ahí, digamos, en Argentina, digamos. Ojalá que los movimientos sociales siempre lo han tenido, digamos, pero que tengan hoy día la influencia como para hacer una presión para que alguna de las cosas que estás planteando este tipo termocéfalo puedan morigerarse por lo menos, digamos, ¿cierto? Quería tocar también otro proyecto en el que tú participas y apoyas permanentemente, y tiene que ver con la editorial Seibo. El primer libro que sacó Seibo, digamos, en esta segunda etapa en la cual yo me sumé, fue a partir del año 2019, que fue justamente después del estallido, durante el estallido, que es un álbum fotográfico grande que lo construimos como muro de lo que está publicado ahí por la gente en distintos lados, que se llama Hasta que valga la pena vivir, la Revolución de Octubre de 2019. Creo que ese era el título, y partimos con ese libro, que lo hicimos con Luciana Echeverría y con Dauno Totoro, entre los tres. Y a partir de ese momento seguimos sacando libros, digamos, con una línea editorial, yo aportando desde la edición, digamos, de los textos, que es lo que más me compete, y un poco desde la elección, cada uno, digamos, cumpliendo un rol, digamos, Dauno también muy metido en la parte editorial, la corrección de textos, lo compartimos prácticamente. Y siempre desde una perspectiva que tiene mucho que ver, digo yo, con el octubre de 2019, con todas las cosas que se plasmaron ahí, por el tema mapuche, los temas en general de las injusticias sociales, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, de la corrupción empresarial, de los grupos segregados, como el caso, por ejemplo, del pueblo mapuche, intentando aportar desde la denuncia, por un lado, que es fundamental, digamos, porque es como lo que va generando un poco de evolución, digo yo, son como los pioneros que van... los elementos que van generando, cambiando un poco el límite del universo. Es importante tener la visión allá, pero también es fundamental eso, nutrirlo con educación y con comprensión detrás, que es un poco como la filosofía o la sociología de lo que sucede respecto de esas mismas cosas que estamos denunciando. Entonces, la editorial se maneja en estos temas que te digo, en esos dos polos, que en realidad no son polos, sino que se conjugan, que es la denuncia, lo novedoso,
y por otro lado también la comprensión de los procesos, que es básicamente yo creo lo que nos une con este grupo que trabajamos en Seibo en la parte de los libros. Me interesa todavía que la gente lea libros, además somos medio románticos, un poco anticuados ya probablemente para estos tiempos, pero sí es un bonito proyecto, a mí me interesa mucho y estamos ahí metidos harto. Se me viene a la memoria un par, por lo menos. Pensé en el último libro de Gabriel Salazar, que se atrevió con algo distinto, y Seibo también se atrevió con eso, y de uno que tuvo una polémica, me estaba acordando, respecto al sionismo. Se generó toda una polémica donde lamentablemente se quedaron más en la polémica que en el libro, que es muy interesante. Claro, el libro del sionismo lo sacamos con criterio de urgencia de Pablo Jofré y efectivamente hubo una polémica ahí por unas palabras del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respecto de los judíos, digamos, etcétera. Y hubo una respuesta de algunos judíos comunistas, si tú quieres, igual que él, como Carmen Hertz, como Miguel Launer, y el libro fue más conocido por esa polémica que por lo que estaba narrando, que básicamente era la historia de este Estado que producto de los traumas de la Segunda Guerra Mundial, una ideología que no la inflaba nadie, ningún judío, digamos, que estaba la mayoría internalizado en distintas culturas, digamos, en Europa, en Latinoamérica, en distintas partes. Después de la Segunda Guerra Mundial, o por los errores que se conocieron de la Segunda Guerra Mundial, cobró fuerza y se transformó en la ideología dominante, digamos, y en la fuerza motriz para crear una nación, y que es una ideología, yo considero, única, exclusiva y excluyente, y eso lo asemeja con la secta, y es terrible porque el pueblo judío vivió algo horroroso, y es terrible también porque una buena parte de ciudadanos judíos pertenecen a una élite intelectual también, que le ha hecho mucho bien a la humanidad durante la historia, sobre todo la historia moderna y contemporánea de la humanidad. Karl Marx, digamos, sin ir más lejos, y recuerdo que cuando el sionismo cobró fuerza y empezaron a viajar en masa, los judíos, Hannah Arendt, que hizo el famoso análisis sobre la banalidad del mal en la Segunda Guerra Mundial, fue de las personas que alzó la voz y dijo: esta ideología del sionismo que todos la consideramos ridículo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a los intelectuales de Brooklyn, en general a los intelectuales de Nueva York, a los judíos brillantes, que se burlaban, se reían incluso de esta ideología estúpida, y hoy día la están adoptando producto del trauma que ha significado la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ese libro atacaba un poco eso, ¿cierto? Como el extremismo de los Moshe Dayan, de todo Ben Gurión, etc. Y el otro libro se me olvidó, que me preguntaste. Me acordé de Gabriel Salazar, que se Ah, atrevía con algo distinto, sí, porque con además Recabarren. con Recabarren, pero Sí, además en una propuesta pensando en sí. dramaturgia. Claro, lo hizo con una dramaturga, con una actriz dramaturga, y se conjugaron, digamos, las dos especialidades, y salió una obra de teatro que toca el periodo del parlamentarismo, digamos, ahí con Marmaduke Grove, etcétera, la oficialidad joven del ejército que se tomó durante un tiempo el poder y se planteó una idea socialista, revolucionaria para este país, y que según Gabriel fue, y lo explica así, digamos, en su obra, fue traicionada por el poder político y por el gran villano para él de la historia, que es Alessandri Palma, me refiero al padre que vuelve del exilio y digamos, lo meten de nuevo dentro de la chuchoca política, y él termina fagocitando, digamos, todo lo que podía haber de nuevo, de novedoso eh, y de distinto en el país para volver a lo mismo, digamos, a punta de crímenes, a punta de traiciones, etcétera. Entonces, bueno, esos dos libros salieron durante el último tiempo, y este año ahora un poquito tiempo más, en un par de meses tenemos varios títulos. Vamos a hablar sobre el crimen de Neruda, ¿sí? Sobre la alcaldesa de Maipú, en la parte dura, pero como nos interesa también, como te decía, la parte de la comprensión de la sociedad, y para eso es fundamental cómo funciona la mitología y la imaginación. Boris Kuercha va a publicar su última novela,
además de famoso actor, digamos, y director cinematográfico y teatral, va a sacar su último libro que se llama Neurón, que es un libro de anticipación y de ciencia ficción, digamos, como le gustaba escribir, no sé, a Philip Dick o Isaac Asimov en esa línea. Va a sacar esta novela que es muy buena, en poquito tiempo más, así que ahí les vamos a tener noticias. En eso estamos, digamos, en proyecto editorial con Seibo, en la parte literaria. Fantástico. Bueno, para nosotros era importante hacer el punto porque creemos que va destacando ciertas líneas que como línea editorial también a nosotros nos interesa. Y pensando un poco en los dos puntos que hemos tocado, tanto tu última producción como escritor y este proyecto en el que tú estás también apoyando, ¿qué nexo ves entre todas estas cosas y lo que está pasando hoy día? Tenemos varios elementos dando vuelta y quizás lo que más palpable se podría sentir tiene que ver con este anticomunismo, por ponerle un nombre, ¿no? Que se vio reflejado últimamente con estas situaciones que vivió la diputada Carol Carriolo hoy día, ¿cierto? Presidenta de la Cámara, y no se explica mucho, entre comillas, ¿no? Tomando en cuenta nuestra historia real, lo concreto, lo que pasó. Claro. Entonces, ¿qué nexo haces tú en este tipo de situaciones que se dan en nuestra vida real versus lo concreto, lo que tú mismo has estudiado y has podido relevar y que se le va entregando a la gente? ¿Cómo nos pasa que le tenemos tanto miedo al comunismo, que nunca ha hecho nada en este país, digamos, más que trabajo social y plantear su punto de vista político, y no así a los grupos de extrema derecha que han sido los que han generado matanzas, torturas, exilio, etcétera? Bueno, en un primer momento, digamos, o hasta hace no mucho tiempo, hubo una fuerte crítica a los crímenes que se cometieron durante la dictadura, y la derecha más chillona, más extrema, guardó silencio durante un periodo bastante largo de la historia, considero yo. Ya existía un resurgimiento, digamos, de esta nueva derecha que dice: nosotros no apoyamos la violación a los derechos humanos, eh, pero por lo mismo también condenamos tal como condenamos la violación a los derechos humanos y la sacamos de nuestro, pero seguimos siendo de derechas, pero sin violación a los derechos humanos, que es una figura también bastante extraña. eh, criticamos el comunismo, que también fue parte de violación a los derechos humanos en donde ha tenido poder, digamos, no en el caso de Chile, pero en los países donde ha tenido poder. Entonces ahí se van en contra de Venezuela, ¿cierto?, en contra de Cuba, y en muchos casos hay partes, como en todas las cosas, hay cosas o partes que son verdad y partes que son mentiras, y la gente generalmente mañosamente utiliza, cuando tiene una posición muy extrema, cuando se es o de derecha muy extrema o de izquierda muy extrema, tiende a ocupar mañosamente, a veces sin siquiera quererlo, producto de la ceguera, digamos, de las anteojeras, eh, los argumentos para hacer primar su propia verdad. Y eso es algo que yo hace tiempo que vengo considerando preocupante, y que encuentro que existe, uno lo ve en las redes sociales, que hay un odio, y de lado y lado me refiero, un odio, digamos, que uno no puede plantear una hipótesis, una idea intermedia respecto a las cosas, porque o eres un comunista come guagua o eres un facho desgraciado inmundo, digamos. Y el color amarillo o el color azul o el color naranja, digamos, que no sea el negro o el blanco, son condenados a muertes como pecho frío, como un montón de cosas. Y eso produce una sensación, yo considero, de angustia y de falta de libertad terrible, que se ve además graficada, yo encuentro, en el mundo que estamos viviendo. Si te fijas, existe como un reflote de la Guerra Fría, de la forma de vivir que se vivió en la Guerra Fría, digamos, y que se supone se había acabado el año 90 o había caído con el gobierno de Gorbachev y la Glasnost y la Perestroika, etc. Hoy día te das cuenta, por ejemplo, a través de Putin, cómo reacciona, digamos, frente y crea nuevamente este bloque oriental, digamos, donde China quizás no está tan alineado, pero está igual alineado, y con otros países, digamos, que se oponen al poder de Estados Unidos y sus amigos, y entre medio quedan medio atrapados ahí Alemania y otros países que ya fueron victimarios y víctimas de procesos muy violentos, digamos, que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo,
y estamos nuevamente volviendo a esta lógica de los buenos y los malos, ¿cierto? O estás con Estados Unidos, algunos creen que estar con Putin es estar con el comunismo, no se dan cuenta que Putin, digamos, si pudiera hacer algo, aspira al antiguo zarismo que reinaba, digamos, en Rusia, y su necesidad o deseo de anexión de Kiev y de Ucrania responde más a eso que al deseo de querer instaurar una Rusia o una Unión Soviética comunista. No tiene nada de eso. Su proyecto sí tiene mucha animadversión a Estados Unidos, entonces de ahí gente se agarra de lado y se vuelven a crear estos bloques donde muere gente de repente de un lado, muere gente de otro, y te comienzas a sentir cada vez más prisionero en trincheras. Y eso yo lo encuentro terriblemente preocupante, porque además que se va aumentando, digamos, este odio gigantesco. Te das cuenta que organismos que están intermedios, como la Organización de Naciones Unidas, son, digamos, un saludo a la bandera, digamos, con suerte, porque nadie los considera. Los movimientos sociales, las protestas, tampoco tienen mucha influencia contra los gobiernos cuando se vuelven autoritarios y totalitarios. Entonces yo espero que salgamos de esta fiebre, digamos, de esta fiebre de querer en el fondo tener la razón, ser el mejor, digamos, y generar como estos polos irreconciliables, y nos volvamos, digamos, a bajar un poco del pony, digamos, y encontrar algunos puntos en común, y dejar de ver al que está al lado porque piensa distinto que tú, como un enemigo que hay que exterminar, digamos, o liquidar, ya sea en las redes sociales o físicamente, en el caso de los gobiernos, lo que está pasando en Israel con Palestina, lo que está pasando en Ucrania con los rusos, que son conflictos que vienen además de larguísima data. Lo que pasó ahora, que comentábamos en el entremedio con Carol Cariola, digamos, cuando salió elegida presidente de la Cámara de Diputados con el voto de Gaspar Rivas, entre paréntesis, de la ultraderecha, que lo trataron como un traidor, como la peor cosa, lo excomulgaron, lo expatriaron, etcétera, y lo mandaron ahí al paredón. Bueno, esas cosas yo creo que son cosas como para irle poniendo ojo, ¿cierto? Para irle poniendo ojo, porque la idea, finalmente, de todo, yo pienso, es tratar de estar mejor, de vivir mejor, ¿cierto? De vivir mejor la vida en todo sentido. Y para eso tenés que llevarte bien con tus vecinos, pues. Oye, Javier, muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista. Esperamos que vuelvas acá y nos puedas ir contando de los proyectos, cómo van, cómo avanzan. Ojalá con más detalles respecto a lo de la familia Cast que se espera este Ujú. año. Y obviamente tu producción y dirección, si estás nuevamente en el tema cinematográfico, también nos gustaría saber de ella. Muchas gracias por la invitación. Así es Fue un que placer. esto es Piensa Prensa y estamos acá cerrando esta entrevista con Javier Rebolledo.